Bienvenidas y bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast Memorias, donde converso con personas que me inspiran, personas que están viviendo esas vidas que estaban llamados a vivir, que pelearon por eso. Y hoy día estoy con una inspiración intelectual. Rodrigo Lara Fernández es un consultor en recursos humanos, experto en formación y desarrollo, socio en el Instituto Roy y más consultores que va a cumplir sus 30 años, es speaker, es profesor, es montañista, ingeniero comercial, psicólogo y ha sido uno de los top 100 HR influencers de Latinoamérica. Me quedé casi sin aire en la enumeración de cosas y vocaciones que tiene, pero lo lindo de esto es que hoy todo eso arma una cosa coherente y por eso está acá invitado hoy día. Quiero hablar de eso porque yo también, siendo abogado, actor, emprendedor, voy de a poquito sumando estas cosas y me estoy dando cuenta que uno sí puede armar su realidad combinando absolutamente todas las partes de uno. Él es un ejemplo en esto. El que nos puso en contacto es Juani Orpiz, que como saben estuvo acá desde los primeros capítulos de este podcast porque trabajan juntos. Está como mano derecha de Rodrigo y desde el primer día, desde la entrevista de trabajo, llegó con los ojos como abiertos así de... Tienes que conocerlo, acá conocer a alguien, es demasiado inteligente y es simpático y es deportista. Y empezó a hablar de ti con mucha admiración desde muy temprano, antes de que fueras jefe. Y cuando ya entró a trabajar contigo, me cuenta de que hay reuniones donde él a veces, tú sales de una reunión increíble que hablas con el equipo de venta o algo así, y Juani se queda con el equipo y le dice, ¿qué acaban de ver? ¿Se dan cuenta de la estructura y la forma que, cómo le explicó al cliente? Entonces está aprendiendo de ti muchísimo sobre la vida laboral. Yo tengo este parque de entretención y capacitaciones que es Capology, entonces quiero aprender mucho más de desarrollo de equipos. Quiero hablar de coaching, quiero hablar de cultura, de capacitaciones, que es esta área que todos sabemos que tenemos que tener, pero falta el know-how, falta esta cosa, ese conocimiento específico que tienes tú para un aprendizaje constante, para tener herramientas de medición, para tener evaluación. Y siempre que hay un entrevistado nuevo, cambio el formato de la entrevista. Y conversando con Juani, era evidente, un muy amigo mío es el director de interdisciplina de la Universidad del Desarrollo, que estuve entrevistado acá, Sebastián Merino, y yo le dije que ya conocía esto cuando Juani me lo mencionó. La estructura de la entrevista es en 6 capítulos y son los 6 niveles de la taxonomía de Bloom. Así que vamos a ir recorriendo esas etapas con tu propia vida, decorándola en estas formas de aprender, de crecer, de capacitarte. Pero siempre partimos con la pregunta más sencilla de todas, que es ¿cómo estás, Rodrigo? Hola, Nacho, un gusto estar acá. Estoy feliz, vengo de entrenar ahora en la mañana. ¡Qué rico! Así que entrené temprano, fui a una hora de masaje deportivo. ¡Qué rico! Después tomé una reunión y después me vine acá, así que relajado, contento y feliz. ¡Excelente! Hola, hago una pequeña pausa a este capítulo solamente para invitarte a nachonavarrete.com, donde vas a poder encontrar todos los otros cientos de capítulos que he grabado con otras personas así de interesantes y también suscribirte a mi newsletter gratuita que mando todos los lunes contándote distintos aprendizajes, compartiendo herramientas que haya aprendido a lo largo de la semana con ellos. Nos vemos en nachonavarrete.com. Sigamos con el capítulo. Antes de partir con la taxonomía de Bloom, estos 6 pasos, estas 6 etapas, siempre hago una pregunta de apertura como para que la gente escuche el tipo de personaje, como cómo hablas, quién eres. Sí. Y la pregunta de apertura en esto es, imaginémonos por un segundo que estás arriba de una de esas tantas montañas que te costó tanto subir, para las que entrenaste, que te desafió. Estamos ahí arriba, está el viento, está el paisaje, tú le pondrás nombre a cuál es esa montaña. ¿Qué está en tu cabeza ahí, cuando ya llegaste? Gratitud. Sí, gratitud. Cuando uno sube montañas que le cuestan, hay un proceso de entrenamiento atrás y hay un proceso de subir la montaña, que puede ser varios días, una semana, 10 días. Entonces, lo primero que a mí me surge es gratitud, de poder estar sano, poder llegar ahí, usualmente con alguien más. Entonces hay una conexión muy especial con esa persona y gratitud de poder contemplar la inmensidad. O sea, hace poco, mientras tú lo decías, en enero estuve por segunda vez, gracias a Dios, en la cumbre del volcán Ojos del Salado, que es la altitud mayor de Chile y el volcán más alto del mundo. Y claro, volví a sentir, poder mirar hacia Argentina, mirar hacia Chile, ver la cordillera, estar ahí, es una sensación de gratitud ante la inmensidad.
Qué bonito. Gratitud ante la inmensidad. Con eso partimos el podcast. Esa es nuestra pregunta de apertura. Y empezamos con los pasos de esta taxonomía de Bloom. El primero es recordar. Así es. Así que cómo no íbamos a hacer el capítulo sobre tu infancia y juventud. Vamos a recordar un poco para atrás jugando con la palabra. Siempre parto con la misma pregunta y es, imagínate encuentro un video o fotos que tiene tu familia de ti a los 8, 9, 10 años. Pero quiero buscar una foto específica que te muestre haciendo esa cosa que te hacía medio especial cuando niño, eso que te gustaba, que quizás no era normal que un niño estuviera en esa. ¿En qué te encuentro? ¿Estás adentro o afuera, con alguien o solo? ¿Qué estás haciendo? Wow, difícil. Cuando tú partiste hablaste de los multiintereses, ¿no? Y eso estuvo presente en mi vida desde niño. Me gustaba mucho el deporte, me gustaba mucho andar en bicicleta, correr, jugar fútbol, jugar tenis, ir al cerro. Vivía en Puente Alto, muy cerca de un cerro famoso para la gente de Puente Alto, que es el Cerro de la Ballena. Y en ese tiempo estaba abierto para ir, entonces íbamos con mis amigos y nos llevábamos un par de frutas, agua y íbamos a caminar. Pero también siempre me gustó mucho estudiar, siempre me gustó mucho leer, siempre me gustaron mucho las matemáticas y me gustaba mucho la calle, me gustaba mucho... Como decía mi abuela, era callejero. Me gustaba jugar afuera, me gustaba compartir con mis amigos, muchos juegos de fantasía, jugábamos, que estábamos guerreando, o que cuando yo era niño Chile llegó a la final de la Copa Davis, ¿no? Pato Cornejo y Jaime Fillol, entonces nos creíamos Cornejo y Fillol y jugábamos la final contra los italianos, pero en este caso ganábamos. Entonces la verdad es que es difícil elegir una foto, yo creo que... Pero qué bonito eso, o sea, súper claro de que estabas en hartas actividades bien distintas. Sí, y todas me gustaban y todas las disfrutaba. Qué bueno. Y eso me salió porque la Danet, tu señora, nos ayudó con la entrevista. Sí. Y nos mandó varios párrafos describiendo como una biografía súper personal tuya. Y en eso, una de las preguntas que yo tenía era, porque veo que eres tan generoso en enseñar y que te encanta aprender, y digo, eso es raro que aparezca muy tarde, esto tiene que estar al principio y efectivamente tus abuelos Sara y Humberto, tu tía Marina y tu tía Jaime, y uno era la matemática y otro era tu mamá, como en estas cosas, como para lograr las cosas, como estudiar en el Instituto Nacional, y hay como hartas personas súper importantes que cada uno, la Danet nos da como, la matemática es por él y esta es por él, y bueno, te conocen muy bien, pero es increíble como... Era como cada persona te estaba alimentando un pedacito de ti, sí, desde muy temprano. Sí. Tengo claro que te encanta aprender. ¿Tú sabías que te gustaba enseñar de tan antes? Como, sí. ¿En qué lo veías? Bueno, me pasaba que creo que hay cosas que uno tiene que agradecer, porque son ciertos dones. Siempre me gustó aprender y siempre me fue fácil aprender. No me costaba aprender. Y en el colegio donde estudiaba, que era el Liceo 114 de Puente Alto, había algunos compañeros que algunas cosas les costaban y me gustaba mucho quedarme en los recreos a enseñarles. Ya. Y recuerdo que tengo una libreta de comunicaciones donde salen las anotaciones positivas y negativas. Y en una anotación positiva dice, se queda en el recreo enseñándole a sus compañeros. Mira. Y entonces miro eso hoy día y digo, bueno, esto de la capacitación y de aprender y enseñar está desde enano. O sea, mi tío Jaime y mi tía Marina eran profesores. Mi tío Jaime profesor de matemáticas y mi tía profesora generalista, pero de la escuela normal, pero muy enfocada en el lenguaje, en la poesía. De hecho, ella escribió mucha poesía. Entonces, yo quería ser profesor en algún minuto de mi vida. Y le dije a mi tío Jaime una vez, tío, quiero ser profesor como tú. Y me dijo, no, se gana muy poco. Así que haz otra cosa, igual puedes hacer clases, me dijo. Bueno, y llevo 30 años haciendo clases. Entonces, igual llegué a la docencia. Pero claro, eso, Nacho, estaba presente desde muy chico. Qué lindo. Desde muy niño. Perfecto, perfecto. Apareció ya el Instituto Nacional dentro de esto. Sí. Llegaste a estudiar ahí. ¿Qué te enseñó el Instituto Nacional más allá de los ramos? La disciplina del estudio constante. El eslogan del instituto es labor omnia vincit, el trabajo todo lo vence. Y eso es el trabajo, el esfuerzo, ¿no? Yo venía, y nos pasaba en esa época en el Instituto Nacional de los 80, pasaban dos cosas muy bonitas. Uno, había gente de todo Santiago.
Y la verdad es que uno no distinguía comunas, barrios, ¿no? Yo tenía compañeros que vivían en Las Condes, en Vitacura, en Ñuñoa, en Padre Hurtado, en Cerro Navia, algunos muy acomodados. Entonces había una diversidad en ese tiempo que yo creo que era muy difícil de encontrar en un colegio en Chile. Y el valor era la excelencia académica o la excelencia deportiva, ¿no? La excelencia matemática o literaria. Entonces yo venía del colegio Puente Alto, que le tengo mucho cariño y sigo en contacto con mis compañeros hasta hoy día. Era como el primero del curso, digamos, ¿no? Y todos llegaban así. Y el instituto te destruía la autoestima rápidamente, digamos, ¿no? O sea, a poco de llegar uno ya empezaba a tener algún rojo y se sentía porro y entonces te obligaba a estudiar mucho, como nunca yo había estudiado. Te bajaba la autoestima de verdad. O sea, salir del instituto en esa época, el mejor de mi generación salió con un 6,4 y era, o sea, extraordinario, ¿no? Yeah. Era muy difícil, había que estudiar mucho. Yo siempre digo que nunca en ninguna carrera he estudiado tanto como en el instituto. Qué increíble. Entonces había una cosa de esfuerzo y en mi caso particular también de mucha admiración a muchos profesores. Mira. O sea, yo admiraba mucho a profesores, no sé, mi profesor de matemáticas de séptimo, mi profesor de inglés de séptimo. ¿Qué admirabas de un profesor? Su dedicación, su pasión, aparte de su conocimiento, pero su pasión, no sé, me acuerdo cuando nos enseñaron matrices en tercero medio o cuarto medio, y el profesor explicó cómo se usaban las matrices en la Segunda Guerra Mundial para distribuir alimentos y municiones. Era maravilloso, ¿te fijas? Porque te lo aterrizaban historias, el storytelling que tenían muchos profesores. Yo no sabía, en ese tiempo no conocía el concepto de storytelling, pero mirando hacia atrás te entusiasmaban con los temas y eso a mí me encantaba, ¿no? Qué lindo. Y también encontrarse con mucha gente, muchos compañeros que estaban en la misma que yo, les gustaba estudiar, ¿no? Entonces era como alguien que le gusta la música entrar a Juilliard guardando las proporciones, pero en el fondo es rico encontrarse con gente que le gusta lo mismo que tú. Perfecto. ¿No? Van saliendo hartas hilos conductores de tu historia en la primera parte de la taxonomía de Bloom. La segunda es comprender. Sí. Y comprender es el capítulo de los estudios. Ya que estamos en el instituto y todo, que tienes un gusto por aprender. ¿Qué tan rápido supiste que querías estudiar psicología? ¿O fue una decisión encima de...? Yo iba directo a estudiar algún tipo de ingeniería, ¿no? ¿Ya? No conocía mucho ingeniería comercial, conocía ingeniería civil y iba directo a estudiar, pensaba estudiar ingeniería civil estructural o matemática. Y en tercero medio, siendo mi curso un curso matemático, tuvimos un ramo de lógica con la profesora María Isabel Alaví. ¿Ya? Y nos hizo leer un capítulo de un libro de Eric Fromm, ¿Ya? que se llama Psicoanálisis de la Sociedad Contemporánea. Lo leí y me destruyó la cabeza. O sea, me destruyó la cabeza y llegué al instituto comentando y un compañero, gran amigo, Arturo López, me dice, mi papá tiene el libro. Y entonces me pasó el libro y me devoré el libro y me empecé a devorar libros de Fromm, El arte de amar, Tener o ser, y me destruyó la cabeza. Entonces fui a hablar con la orientadora y le dije, este señor es psicólogo, ¿usted me podría hablar algo de psicología? Y el instituto era muy cuadrado en muchas cosas, ¿no? Entonces la orientadora me dijo, mira, tengo folletos de medicina para los cursos biológicos, tengo folletos de ingeniería para los cursos matemáticos como el tuyo, y tengo folletos de derecho para los cursos del mundo de letras. No tengo nada de psicología. Y entonces empecé a cuestionarme, por primera vez no estudiar ingeniería. Y en cuarto medio empecé a preguntar. Y al final, algunos días de cuarto medio no iba a clases y empecé a ir a las universidades. Fui a Bochef, fui a San Joaquín. Y en ese tiempo psicología de la Chile estaba en La Plaga y en Marcoleta. ¿Ya? Fui a escuchar, me metí a clases. De hecho, miro hacia atrás y digo, tenía 17 años. O sea, muy autónomo y buscador para esa edad. Y finalmente dije, bueno, voy a dar la prueba,
me tenía mucha confianza en eso. Si estudio ingeniería, voy a estudiar ingeniería civil en la Chile, en Bochef. Y si estudio psicología, voy a estudiar en la Universidad Católica. Y en ese tiempo en psicología había una prueba especial, por lo tanto uno quedaba preseleccionado. Bueno, quedé seleccionado en Bochef en el lugar 18 de 700, con beca y qué sé yo, porque me fue muy bien en la prueba. Y empecé a ir a Bochef, me alcancé a ir, no sé, 2 o 3 semanas, me mechonearon. Tenía más de 20 compañeros de mi curso que habían entrado a la misma universidad y como 100 de todo el instituto. Y entre medio di las pruebas especiales en la Universidad Católica y cuando ya quedé tuve que decidir, y bueno, decidirme a psicología. Ya. Pero la verdad es que los 2 primeros años de psicología siempre estaba con la duda de irme a ingeniería. Ahí empecé a conocer que existía el mundo de economía, ingeniería comercial, entonces estaba en la duda de cambiarme siempre. Pero yo vengo de una familia sin tantos recursos, entonces como que encontraba que era un despilfarro estar haciendo eso. Ya. Así que dije, bueno, voy a terminar psicología y debo decir que en tercero ya me empecé a entusiasmar con la carrera. Ya. Perfecto. Así que no fue un proceso fácil. ¿Cómo? Y creo que esta pregunta que tenía acá calza perfecto con la sensación que tenía esto, que estás en psicología, estás bien, pero hoy, como que para acá y para acá. Sí. ¿Cuál sientes, cómo describirías tu relación con la vocación en general? La vocación como el llamado, para mí ha sido un tema. Porque la verdad, Nacho, es que siempre me he sentido un poco un hombre del Renacimiento, ¿no? Como con múltiples intereses. Hay una anécdota, cuando estábamos en tercero medio al instituto nos hicieron una prueba, un test de orientación vocacional. Y después la orientadora nos dedicaba 5 minutos a cada uno. Claro. Y la orientadora, la señora Silvia Cochina, me dice, usted tiene un problema. ¿Por qué le digo yo? Porque sale alto en todo lo vocacional y le va bien en todo. Y parece pedante o soberbio, pero la verdad es que no viene desde ahí. Pasa a ser un problema. Es como cuando ese, como los emprendedores, como el problema es vender poco, pero también vender mucho y no estar preparado. Esa cosa como, pucha. Exactamente. Hay como una ambivalencia, ¿no? Entonces tenía muchos compañeros que tenían súper claro un foco. Les gustaba eso y les iba bien en eso. A mí me gustaban muchas cosas y me iba bien en muchas cosas. Entonces fue como un proceso de descarte. Claro. Y cuando ya había descartado, aparece esto que te digo de psicología, que me estudia en la cabeza y me lleva por otro camino. Y dentro de psicología también fue súper difícil elegir. Me encantaba intelectualmente lo clínico. Gracias a Dios en ese tiempo teníamos algunas prácticas y cuando hice la práctica me di cuenta que era un interés más intelectual que real, digamos. Perfecto. Y así, o sea, pero el tema de la vocación ha sido un tema toda mi vida. O sea, hacer menos cosas, digamos, ¿no? Y lo que tú describiste muy bien al inicio, y que bonito que tú lo hayas vivido también, porque creo que empatizas muy bien con lo que a mí me ha pasado, que es ir encontrando un lugar donde todo hace sentido. Así es. O sea, me encantó que antes de poner rec a este capítulo me dijiste, yo soy algo bien raro porque soy como emprendedor, pero también psicólogo. Y me encanta porque eso es como que todos todavía lo decimos medio con vergüenza. Es como sí. Debería ser casi una choreza de mira todas estas cosas que soy. Sí. Yo hago hartas charlas en colegios, charlas vocacionales, y una parte que veo cómo aprieta fuerte a los niños y las niñas les digo, hay 3 tipos de personas. No es un 33, pero le digo acá, cada uno de ustedes sabe cuál es. Los primeros son los que siempre supieron súper rápido una cosa, el compañero o la compañera que quería estudiar medicina y tiene el mejor apunte y en biología la Lacan y termina siendo doctor y es apasionado y hace eso y bien y qué bueno. Otros no saben qué quieren hacer, qué quieren estudiar o para qué son buenos siquiera. Y van a tener un camino largo de ir descartando, explorando, probando, pero es como el amor. O sea, así es, vas a tener que buscar y ponerte a prueba. Sí. Ese es quizás sea el más grande de todos de estos 3 grupos. Digo, pero yo vengo a hablar por los terceros, que son los que ni siquiera nos mencionan. Es como, no sé o sé. Eran la única. Pero hay una tercera categoría que somos sé, pero sé varias y me están haciendo elegir una. Sí. Y en esa les digo, los que les puedo decir es, elijan la primera. ¿Qué es lo que hiciste tú? Como ya, da para psicología hoy día, esta. Pero lo lindo de esto para la gente que está acá, después estudiaste ingeniería comercial. Sí. O sea, esta cosa no fue como ya me condené y es esta y sí, me gustó, pero quién sabe lo que hubiese sido sí. No, quedaste con la duda. Sí. Y digo, ustedes tienen hoy día una enfermedad que no se les va a ir, que si ustedes creen que
en 10 años más no van a ser exactamente igual que están en el colegio. Nadie les pide que si ustedes pudieran estudiar las 5 a la vez, lo harían. Esto solamente se les va a multiplicar en el tiempo y les doy la tranquilidad de que o las van a hacer en paralelo o una después de otra. Y hoy día aprender es más fácil, entonces vas a poder saciar esto. Entonces, por favor, tú tienes que estar tan tranquilo como el que sabe y el que no. Esta vuelta, esa es la vida para la mayoría. Sí, sí. Estudiaste psicología y después ingeniería comercial. ¿En qué momento de la vida, fue en la vida laboral ya, te das cuenta de que, de que vale la pena estudiar una nueva carrera, sea por una oportunidad de negocio, sea por satisfacer una curiosidad personal de cómo hubiese sido si es que estudiaba esto? ¿En qué momento fue? Porque es un nuevo compromiso de varios años con estudiar. Sí. ¿Cuándo fue? Sí, bueno, en psicología me empecé a decidir en 4º año por lo organizacional. Tuve muy buenos profesores también y me metí a trabajar a un banco. Ya. Que estaba siendo comprado por el BBVA en ese minuto, que estaba aterrizando en Chile. Y estuve ahí y no entendía nada de un montón de cosas que se hablaban en el banco, ¿no? Tasa de captación, tasa de colocación, spread, rentabilidad, etc. Entonces dije, ¿por qué no estudié ingeniería para entender esto? Y después del banco me fui a Cencosud. Ya. Ahí me empieza a pasar que no me siento cómodo en el mundo corporativo, ¿no? Estamos hablando de más de 30 años atrás y yo le pedía a mi jefe ir sin corbata, llegar antes, irme más temprano, tener permiso sin goce de sueldo, cosas que hoy día son muy normales, pero que para una generación X como yo eran absolutamente raras, ¿no? Entonces mi jefe me decía, Rodrigo, ¿qué te pasa? O sea, todo el mundo usa corbata en el banco y yo venía desde el colegio sin querer usar corbata. Entonces, bueno, me voy a Cencosud y tampoco me siento cómodo en el mundo corporativo. 2 empresas extraordinarias, pero no me sentía cómodo. Y entonces ahí dije, bueno, el problema no eres tú, soy yo, ¿no? Y me salí de Cencosud sin tener un trabajo, digamos, una oferta. Y empecé a trabajar por mi cuenta, a atender a algunos clientes por mi cuenta, y me metí a estudiar ingeniería comercial. Entonces entré a la Católica como exalumno, y básicamente creo que quería satisfacer un sueño personal, que quizás cuando salí del colegio pensé que era ingeniería civil porque no conocía comercial, economía, pero después en el mundo organizacional me di cuenta que iba a servirme mucho. Pero te mentiría, Nacho, si te digo que cuando entré tenía súper claro cómo iba a conectar estas dos cosas. La verdad es que eran dos paralelas en ese minuto. Genial. Se cortaban en el infinito, pero no en ese minuto. Y así como Steve Jobs dice en este discurso de apertura que hizo en Stanford, sí. Uno conecta los puntos después. Y yo te diría que el año 2003, en una conferencia en Estados Unidos, escuchando a Jack Phillips, cuando me empecé a meter al tema ROI, se me conectaron la psicología con la ingeniería. Fue como un mazazo. Y dije, aquí todo tiene sentido. Buena. Pero buena. 8 años después de haberme metido a estudiar, ¿no? Entonces, en el minuto fue más bien completar algo que lo tenía pendiente, lo podía hacer, estaba soltero, trabajaba independiente, lo podía hacer. No era cómodo, era una carrera diurna, full time. Mis compañeros tenían 7 o 8 años menos que yo. Pero fue de alguna manera el completar algo que estaba pendiente. Me encanta. Sin, como te digo, tener tan claro cómo iba a conectar estas cosas. O sea, lo que tú describías recién como un proceso, para mí ha sido un proceso largo, ¿no? Genial. Lo cual no significa entre medio no pasarlo bien, que no te vaya bien, no tener buenos resultados, pero el sentido se va amalgamando con el tiempo, ¿no? No es automático. Yo me había notado acá como lo especial de este combo que armaste temprano es, eres alguien que venía de un mundo súper cualitativo con la psicología y le sumas este cuantitativo, que como tú dices, cuantitativo, cualitativo, pero lograste en algún minuto decir estas dos cosas juntas y hay un monopolio natural
si es que me meto en esta industria con estas dos habilidades que o eres bueno para la matemática o eres alguien súper bueno con las personas. Sí. Si tuvieras que redefinir tu foco formativo de nuevo, ¿cambiarías algo? ¿O algo que dices como, oh, qué bueno, lo hice bien, como lo haría todas las veces de esa forma? Como tu ruta vocacional o hubiese sido mejor comercial primero y psicología después, fue fundamental psicología primero. Mira, te voy a responder de la siguiente manera. En ese tiempo ni yo tenía muy claro la intersección. Uh-huh. Y mucha gente me hacía preguntas como, ¿pero vas a trabajar como psicólogo o como ingeniero comercial? ¿No te gustó la psicología? Por eso estás estudiando ingeniería comercial. Y yo decía, no, la verdad es que uso las dos cosas. Y he conocido un montón de gente que ya en un nivel de confianza un poco mayor me dicen, oye, yo soy ingeniero civil, comercial, me habría encantado estudiar psicología. O al revés, gente que estudió psicología me dice, me habría encantado, qué buena la combinación. Empecé a escuchar con el tiempo mucho el qué buena la combinación, ¿no? Y de alguna manera creo que el mundo ha ido cambiando también, ¿no? Creo que hoy los X-Men somos mucho más valorados, ¿no? Qué bueno. Me gusta mucho lo de los X-Men, Sí, porque sí. es un poco como que uno tiene algunos poderes distintos y se siente raro, ¿no? Y hago clases hace muchos años y a mis alumnos de quinto año en la Adolfo Ibáñez, en la Católica, siempre les digo, combinen las cosas, ¿no? Si a alguien le gusta, tengo un exalumno que le gusta el esquí y estudió psicología y le digo, qué extraordinaria combinación. Un instructor de esquí, que él es instructor de esquí, que sabe psicología, es espectacular. O una psicóloga que le gusta el yoga, o te fijas, tantas combinaciones posibles. En la oficina tenemos a Bruno, por ejemplo, un exalumno de la Católica, cabro genial, que es programador y es psicólogo, ¿no? Qué buena. Entonces, mezcla. extraordinario. ¿Te fijas? Entonces creo que los X-Men nos hemos puesto más de moda, ¿no? Es como que podemos andar libremente por las calles y de alguna forma, volviendo a tu pregunta, creo que el orden de los factores, siendo yo mismo, no altera el producto, ¿no? Genial. Por un camino o por el otro creo que habría llegado igual. Aproveché de meter en este capítulo porque algo que me quedó claro muy del principio, y me lo dijo Juani, en un contexto hace meses, me hablaba y dice, Rodrigo está de viaje porque está en una conferencia. ¿Estabas en una conferencia yo, dándola? No. Sí. Yendo a la conferencia de X tema. Sí. Digo, oye, le digo, eso debe ser caro. Es que él me dijo, o sea, yo tengo que ir a estas cosas porque tengo que estar a la vanguardia de lo que se está hablando. Y ahí me doy cuenta, y yo con todo lo que leo y todo así, aún así soy súper cagado con el invertir en seguir educándome. Sí. Y ahora teniendo la posibilidad, teniendo mi plata, cosas así, para poder estar con los número uno, con los que están. O sea, me contabas que viste a Adam Grant en una charla. Sí. Acá lo tengo en el librero nomás. Pero en ese minuto, cuando Juani me lo dijo, es como fue un como chilito en mi cabeza, como ojo. O sea, ¿cuánto debo a los grandes profesores que tuve? Y era lo que tenía disponible aquí, en mi colegio, universidad. Y hoy día yo podría jugármelas por estar con los mejores, como lo que estás haciendo tú. Y llevando 30 años ya en tu propia empresa, y aún así es como, toca como actualizarse. Sí. ¿Sigues con ese fuego por aprender o es algo como, esto es algo que tengo que hacer funcionalmente para? ¿El fuego es idéntico al niño? Totalmente. Ya. Totalmente. Mi señor es testigo que siempre vamos juntos y con otras personas del equipo de las conferencias. El primer día de la conferencia estoy como el primer día de kinder, digamos, ¿no? A mí me gustaba volver a clase en marzo, digamos, ¿no? Algo difícil de explicar, pero el primer día estoy feliz, así como, qué rico ir a escuchar y actualizarse, y qué buena la idea, y lo anoto, y lo anoto en un papel, y después en el teléfono, y después lo cruzo, y después lo vuelvo a escuchar. Y ella siempre me dice, tú conectas, porque creo que de alguna manera mi cabeza funciona conectando, claro, ¿no? Claro. Y entonces asocio, relaciono, y no, eso lo disfruto todos los años. O sea, para mí es una peregrinación todos los años ir a una conferencia y actualizarme. ¿Cuál ha sido tu experiencia más transformadora como alumno? ¿O alguna vez que haya salido distinto de una
charla, conferencia, sala de clase? Wow, muchas. O sea, porque por lo menos ya hemos encontrado dos. O sea, aparece Fromm, el autor. Sí, Eric Fromm en la lectura. Sí. Pum, una clase, aparece este capítulo de un libro, te cambia la vocación. Sí. Después, este viaje, el de Phillips, que escucha esto y es... Campanazo en la cabeza. Está permitido combinar estas dos cosas, si se puede, y voy a hacer... ¿Alguna más que se te ocurra como esos golpes? Sí. Me fui a formar como coach a Estados Unidos el 2000 y escuché a Marshall Goldsmith, que es un coach norteamericano extraordinario, y la verdad es que fue transformador también aprender de él. El año pasado le entregaron un premio a la conferencia de ITD a la cual voy todos los años y pude estar con él y más de 20 años después y agradecerle. Él ha sido un tipo súper transformador para muchas personas, me incluyo. De esas personas que las cosas que dijo y me enseñó no las olvidé nunca, ¿no? Así que bueno, ahí mi señora nos sacó una foto y fue un momento muy emotivo. Pero hay muchos, o sea, no sé qué pasa ahí, porque yo creo que mi cerebro es como muy sensible a estar capturando información, ¿no? Estos días conversaba con una compañera de psicología que está formándose como psicoanalista y nos encontramos en la calle, que fue muy bonito. Y yo le decía, me acuerdo de clases de hace más de 30 años, de clases específicas, de temas que no son los que he trabajado, psicología clínica, de psicoanálisis, de ciertos profesores, no sé, Juan Dittborn, Jaime Coloma, profesores extraordinarios. Y me acuerdo de la clase, me acuerdo de los ejemplos, de las historias que contaban. Entonces, ese proceso de transformación, claro, quizás los tres que te menciono han sido transformación de vida, ¿no? Claro. Pero hay muchos mensajes que me han hecho clic en la cabeza y que me han conectado con otras cosas y que después los vuelvo a encontrar y los vuelvo a encontrar. Qué bueno. Y me han servido mucho, la verdad. Soy un agradecido de los profesores y de toda la gente que a uno le enseña. Se nota, pues, o sea, mira la cantidad de profesores que han aparecido en 2 capítulos de la taxonomía nomás. Vamos a ir al tercero, que es aplicar. Y aplicar es la vida laboral. Socio en Más, que está cumpliendo esos 30 años. Consultor experto en formación, desarrollo. Algo que me encantó, que salía mucho porque leí todo lo que había en Google de ti, todo lo que estaba disponible, y es que efectivamente estos 30 años, como tú mismo dijiste, los X-Men nos fuimos, más que quizás que nos pusimos de moda, es como se está legitimizando que podemos ser así. Podemos andar en la calle. Podemos andar en la calle, claro, con el traje de Wolverine puesto, pero en estos 30 años también fuiste testigo de un cambio bien grande en esto, que es la evolución del área o el gerente de recursos humanos, de ser meramente operativo, el que ve la remuneración, y este papel pasa de aquí para acá, a alguien estratégico. Sí. ¿Ha sido gradualísimo esto? ¿Hubo algún momento de estos 30 años que fue como un movimiento más brusco hacia entender esto como estratégico? ¿Y cuál sientes que ha sido tu rol dentro de que esto pase? Son 2 preguntas grandotas. En lo primero, yo creo que ha sido gradual, pero sin duda ha habido momentos de catalización de este proceso. Cuando Ulrich saca a fines de los 90 el Recursos Humanos Champions y empieza a hablar de los socios estratégicos, salir de lo operativo, mantener lo operativo, pero no quedarse ahí y ser gestores de cambio, y ser adalid de las personas, y ser socio estratégico. Entonces, yo creo que hay un cambio de mindset. Perfecto. Que ha costado mucho, pero él aparece ahí como Juan el Bautista, digamos, ¿no? No terminó como Juan el Bautista, pero claramente trae un mensaje nuevo. Creo que ha habido, entonces, autores como él, muy importantes. Creo que ha habido también situaciones que han ocurrido como la pandemia. Creo que la pandemia, con todo lo potente que fue a nivel humano en general, en el mundo laboral en particular, creo que generó mucha reflexión y mucho más interés por la empatía, ¿no? Por entender que había personas que no podían salir a trabajar,
que tenían que cuidar, no sé, niños chicos, que se les murieron familiares. No sé, creo que hubo un reencuentro con la empatía humana básica, que también ha significado un cambio. Entonces, creo que en 30 años son muchas cosas, ¿no? Claro. Desde el mundo, si tú quieres, teórico, de autores, desde los cambios generacionales, por supuesto, los intereses de las personas, generaciones que no quieren vivir para trabajar, y entonces empiezan legítimamente a poner en la mesa otras conversaciones, ¿no? Así como yo inquietaba a mi jefe con algunas cosas, muchas generaciones nuevas inquietan a sus líderes con otras necesidades, con otras cosas también. Y fenómenos como la pandemia que impulsa el teletrabajo, ¿no? Que genera una gran salida de gente y una gran reconversión laboral en muchos lugares también. Entonces creo que hay hartos fenómenos que han influido en estos 30 años. Entonces, claro, ha sido paulatino, pero empujado por momentos por factores catalizadores. Y respecto a mi rol, la verdad es que creo que uno como profesional cumple un rol como parte de una cadena, de un equipo disciplinario. Yo siempre me siento parte de una disciplina. Y en ese sentido creo que, pensándolo de esta forma, creo que quizá he tenido 3 roles, ¿no? Uno es traer a Chile y América Latina ciertas cosas que quizás no se estaban viendo en su momento. 2, creo que la academia es un rol de influencia muy importante también. Y 3, el trabajo más micro con el equipo que uno tiene a cargo y con los proyectos con los clientes también, ¿no? En este rol, como me dice un amigo, tu rol es humanizar el trabajo, me dice siempre, ¿no? Y me gusta mucho esa figura y me gusta siempre la figura del equilibrio, productividad, desarrollo de las personas, ¿no? Creo que se puede combinar negocio-persona, personas-negocio. Perfecto. Creo que no hay por qué elegir. Creo que se puede y se debe buscar el desarrollo de las personas y el desarrollo de las organizaciones en todo sentido, económicamente, medioambientalmente. Creo que la mirada de sostenibilidad también ha traído una renovación en eso. Perfecto. Y quiero pensarlo ahora desde un punto de vista más negativo. Esto es como, ¿qué barreras suelen enfrentar los profesionales de recursos humanos para sí ganar porque en estos 30 años debes haber visto como, pucha, quizás este gerente de recursos humanos tiene todas las ganas, todo el talento, quiere estar, pero el resto de la empresa no habla en este idioma, no lo entiende. Sí. ¿Qué barreras hay que están enfrentando aún para poder pasar a ser factor estratégico? Yo creo que son varias. Por un lado, pensando en América Latina, creo que todavía hay hartos resabios de liderazgos autoritarios, poca confianza en las personas, poco empoderamiento, poca delegación. Cada vez menos, pero igual sigue existiendo, ¿no? Eso creo que es una barrera fuerte. Creo que todavía está la dicotomía negocios-personas en muchos empresarios, en muchos líderes, que de alguna manera piensan que es una cosa o la otra. Creo que es un pensamiento pobre, ¿no? Creo que hay una barrera educacional en América Latina. En mi libro menciono que de alguna manera la capacitación en América Latina, y no solo en América Latina, en Asia, en África también, se hace cargo de brechas que deberían venir cerradas desde el colegio. O sea, no deberíamos capacitar en inglés, la gente debería salir del colegio hablando inglés, medianamente fluido, ¿no? Pero eso no pasa. Entonces, claro, nos tenemos que hacer cargo de cosas que deberían venir cerradas del colegio. Y eso, por supuesto, es una barrera, porque la educación tiene que ver con la productividad. Y entonces, si nosotros pedimos inversión en las personas, legítimamente quien va a invertir nos dice, bueno, ¿y dónde está la productividad? ¿No? Entonces, creo que desde gestión de personas hablamos harto de felicidad y desarrollo de las personas, pero no podemos perder de vista la productividad también. Entonces,
creo que al final en la combinación de esas cosas está el camino para mí óptimo, ¿no? Perfecto. Este primer bloque, si te fijas, era como en lo estratégico, en este rol de recursos humanos dentro de eso. Una de tus especialidades, y coherentísimo con el mismo niño que vimos, cómo enseñamos y cómo aprendemos en el trabajo. Sí. Y apareció un concepto que yo no lo había leído hasta ahora, como las learning journeys, que puedo entender la traducción de la palabra, pero en simple para el público, para mí, como, ¿qué son las learning journeys? Bueno, el viaje del aprendiz para mí es como el viaje del héroe, ¿no? De Campbell. Es un viaje del que estamos recién aprendiendo. Creo que los profesionales de recursos humanos, de gestión de personas, sabemos de capacitación, qué es lo que armamos para que la gente aprenda. Sí. Pero todavía las neurociencias están avanzando mucho en eso, ¿no? Pero lo que pasa dentro de la persona sigue siendo un poco una caja negra, ¿sí? Entonces creo que estamos recién comprendiendo los viajes de aprendizaje, porque hay personas que aprenden más rápido cuáles son las teclas que hay que tocar, que no son necesariamente las mismas, aunque sea el mismo tema, claro, pero no son las mismas en las distintas personas, ¿no? No hay todavía, que yo conozca al menos, un modelo de estilos de aprendizaje validado y aceptado a nivel global, ¿no? Que digamos, mira, existen estos 12 estilos de aprendizaje, entonces el suyo es este y hay que apretar estas teclas. ¿Qué es cierto eso? No lo había bajado así de... Tantas Claro. cosas son estandarizables, pero todavía no sabemos muy bien Tú y yo somos parecidos en hartas cosas, pero yo soy cero cuantitativo, por ejemplo. Cero, no, ni un número va a quedar y no prendo de esa forma. ¿Y cuántas combinaciones como Sí. pasados existan? O sea, Sí, claro. Wow, O sea, yo sí, creo que claro. aquí la combinatoria, con repetición, además, son más alternativas, existe. Y en ese sentido, creo que el viaje del aprendiz es un poquito como el viaje del héroe, en el sentido de que tenemos que ir ayudándole a la persona a enfrentar los desafíos de tal manera de moverla de su zona de comodidad a la zona de aprendizaje. La zona de aprendizaje siempre es incómoda, ¿no? Sí. Cuando uno está aprendiendo algo, uno no está cómodo. ¿no? O sea, Por lo menos un rato, ¿no? Partiendo por atreverse a decir, no sé algo que tengo que aprender. O sea, hay muchos que en el trabajo están como, que nadie sepa que... Absolutamente. O sea, por definición, la zona de comodidad es la zona donde yo me siento cómodo y sé que soy competente. La zona de aprendizaje es una zona donde soy incompetente al menos un rato. Y eso es incómodo. Y somos adultos y por lo tanto es más incómodo. Sin que las personas lleguen a la zona de pánico. O sea, sin que se bloqueen, se angustien y digan, no quiero más, ¿no? Creo que ese es un poquito el juego. Eso es bien lo que nosotros en los cuartos de escape, en los escape room, pasa muchas veces que va un gerente, me acuerdo, de un banco importante, era el gerente de marketing de un banco, ya mayor él, en un equipo tenía su equipo, más joven, una ejecutiva, y están jugando en la sala del tren, por ejemplo, y me marcó mucho, yo puedo ver por las cámaras todo lo que estaban pasando, es una película que todos los días cambiando una persona, cambia todo el escenario, La dinámica. y pasaba que en la última pieza hay un espejo, como para afeitarse así de un tren. Y llegan a esta tercera sala y ya que hay un espejo y lo abren, no hay nada adentro, lo cierra. Y están todos mirando el espejo y de repente se empiezan a volver y solamente queda el gerente con el espejo. Y llega y está la puerta acá y el espejo acá. Y lo veo como dudar. Hace así, como ver que el resto está a salas de distancia. Se devuelve y empieza a tirarle tufo al vidrio y para ver si es que había algo como quizás anotado, que es ultra creativo, o sea, nunca se me hubiese ocurrido, lo hizo, pero más me llamó la atención ese como que no quiero que nadie vea que voy a hacer esto porque puede que está mal, porque puede que no es. Es raro hacer. Ajá, y esa como incomodidad de saberse incompetente, no tengo la respuesta. Pero qué niño, como cuando veo a los niños jugar en los fines de semana, hay 7 cables y dicen, son así, no, así, o así, y prueban todas las combinaciones, porque ahí están, po. En cambio una vuelta así, clac, no funciona, y como ojalá nadie lo haya visto. Entonces,
me quedo mucho con eso que dijiste de todavía no tenemos estandarizadas las formas que hay de aprender y cómo podemos adaptarlo para cada persona. Una patita que me encanta lo tuyo porque una cosa es aprender a enseñar y otra cosa es que entiendes la mirada comercial, que estos son empresas, son negocios, tienen que funcionar, la productividad tiene que ir de la mano con el bienestar. Sí. Y es la medición que a veces es como que viene a arruinar la fiesta medir. Y de no entendemos que, o sea, sin notas no sabemos si es que algo está bueno o malo, cuánto queda por mejorar. ¿Qué formas hay simplemente, así como arriba de tu cabeza para ver si los colaboradores están aprendiendo en su puesto? Bueno, yo trabajo hace muchos años con Jack Phillips, con Jack y Patty Phillips, que es un matrimonio norteamericano que ha trabajado mucho en esto de medir el impacto de la formación. Trabajo con otros modelos también, de Robert Brinkerhoff, estuve casos exitosos, trabajo en varios, es un tema que me apasiona mucho, tal como tú dices, ahí mi lado cuantitativo aparece y me encanta el desafío de ponerle número a lo intangible, ¿no? Me encanta. Medir la cultura, cosas de ese tipo, el compromiso, ¿no? Creo que es fascinante. Y creo que vivimos en un mundo cuanti-igual y por lo tanto moverse de un lado al otro en ese sentido es interesante. Y creo que gestión de personas es particularmente muy cuanti-igual. Bueno, dicho eso, de alguna forma uno lo que busca en el mundo organizacional es definir muy bien primero para qué queremos capacitar. Claro. ¿Sí? Porque si yo quiero capacitar a personas del equipo de finanzas y las quiero simplemente actualizar en nuevas normativas tributarias, perfecto, las actualizo y quizás no voy a complicarme mucho con medir, ¿no? Claro. Oye, les hizo sentido la actividad, perfecto. No hay una obligatoriedad de que ellos hagan algo hoy. Pero si yo voy a capacitar a un garzón en un restaurante de un hotel, caso que nos pasa hoy, y necesito que ese garzón ponga la mesa de una cierta forma y atienda desde un cierto protocolo, yo necesito que esa persona aprenda y aplique ya. ¿Te fijas? Y ese fenómeno, que se llama transferencia al puesto de trabajo, aplicación, es un fenómeno no menor, porque muchas veces en el mundo organizacional lo que estamos buscando incluso es más ambicioso y es generar ciertos hábitos en las personas. Y es que ante el mismo estímulo la persona ojalá automáticamente haga las cosas de una cierta manera, ¿no? Cuando capacitamos en seguridad, cuando capacitamos en cosas procedimentales, muchas veces lo que estamos buscando es eso. Entonces, ahí la medición es de otra naturaleza. No me puedo quedar solamente que la persona le gustó, le hizo sentido y quizá algún día le sirve. Acá tengo que medir si efectivamente la persona aprende y después lo hace en el día a día, ¿no? Y quizás no voy a medir una vez, voy a medir muchas veces y voy a usar, como se usa en los hoteles, un mystery guest que vaya ahí con un protocolo y vea si las cosas están pasando como necesitamos, ¿te fijas? Entonces, claro, depende mucho de cuál es tu objetivo. Perfecto. Hay organizaciones que dejan disponibles un montón de cursos libres para las personas y ahí lo que hay que medir es distinto, es cuánto consumen y si eso les genera con la organización un nivel de compromiso distinto y una retención distinta, ¿te fijas? Perfecto. Entonces, hay que ir al origen, ¿para qué lo estamos haciendo? Me encanta. ¿Qué estamos buscando con eso? Y qué coherente, o sea, es verdad, o sea, como esto de medir no es como la regla única, aplicar, es como... Muy caso a caso. Muy caso a caso. Y me encantó el concepto, esto, bueno, para ti debe ser esto como tus ladrillos base, pero lo de transferencia al mundo, como eso es lo que necesitamos, como de esto tiene que tener consecuencias en el trabajo diario de la persona y qué difícil, o sea, porque todos sabemos cuánto trabajo requiere el generar un hábito que más encima queremos, o sea, yo quiero correr y todo el trabajo que implica para llegar a ser... Y eso es algo que quizás la gente es como, no, tengo un trabajo. Totalmente. Pero como lograr que esa persona haga lo haga igual que este otro, pero les tengo que enseñar de forma distinta, porque tienen formas distintas de aprender. Claro. Quiero un output parecido. Eso, output parecido, pero el input hay que tratarlo de forma distinta. Sí. Buena. Sí. El cuarto paso de la taxonomía de Bloom es analizar. Y acá quiero hacer un doble clic en medición y evaluación de aprendizaje. ¿Cuál es el error más común? Como cuando vienen
Porque vienen los clientes y quieren milagros, o vienen los clientes y como... ¿Qué no entienden de este mundo de evaluar, aprender, enseñar, medir, capacitar? Como pínchame el globo a mí también, porque yo también venía acá, siendo que trabajo en cultura y personas, pero de nuevo, tratando de encontrarlo, picoteando en libritos. Sí. Pero acá tú ya llevas 30 años ayudando a empresas, grandes empresas, a hacer este capítulo que todos sabemos que es importante, pero que hay poco know-how de cómo hacer. Y acá me regaló el libro para que lo vean de capacitación, así que va a estar acá en el librero, lo voy a estudiar. ¿Cuáles son estos errores, no con mala onda de la gente, Sí, pero claro. o ignorancia total en estamos en esta escritura, como eso no lo puedo hacer, o no es así? Sí. ¿Cuáles son esas? Mira, si tengo que elegir uno, es algo que de hecho mencionaste al formular la pregunta, y es la fantasía de que el aprendizaje puede ser muy rápido y la no comprensión, especialmente cuando lo que estamos buscando es instalar un hábito, ¿no? O sea, la fantasía de que con un curso de 8 horas instalo una metodología de venta o de proceso productivo, es una fantasía. Una fantasía, primero, porque las personas nos demoramos mucho más en aprender, mucho más de lo que quizás nos gustaría. Tú hiciste una comparación, ¿cierto? Cuando uno quiere instalar un hábito en su vida, lo que cuesta. Hay un estudio precioso del University College of London, ¿Ya? donde invitaron a personas a querer instalar un hábito egosintónico, es decir, un hábito que querían estudiar. Quiero leer 15 minutos al día. Egosintónico es como algo que yo quiero para mí. Tú quieres para ti, Ya. claro. Quiero comer más sano, quiero hacer más deporte, cosas que las personas podemos querer, ¿cierto? Y entonces las acompañaron para ver cuánto se demoraban en instalar un hábito. Ya. Y lo que descubrieron, hay un libro de hecho que dice instalar un hábito en 21 días. La verdad es que esta investigación habla de más de 50 días para instalar un hábito. Si uno lo piensa en algo que uno hace una vez por semana, es más de un año. El año tiene 52 semanas, ¿no? Si uno lo hace 2 veces por semana, es medio año, sin fallar ni una vez, ¿no? Y era algo egosintónico que las personas querían. En las organizaciones muchas veces queremos instalar hábitos en las personas que las personas no necesariamente lo valoran o lo quieren, al menos en primera instancia. Entonces, si yo tengo que elegir un error, te diría, Nacho, es querer avanzar demasiado rápido. Yo entiendo que estamos en un mundo que requiere muchas veces hacer cosas rápido, pero a veces existe esa fantasía, ¿no? Y existe la frustración de decir, no resultó. Y el problema no es que no haya resultado, sino que simplemente te faltaron repeticiones, digamos, ¿no? Te faltó... Qué entretenido acá que también en esto, o sea, el hecho de que seas deportista, que ya vamos para allá, hábitos y disciplina y repetición, que quizás el intelectual no lo tenga, que sea curiosidad y no sé, Sí. cuantitativo, cualitativo, pero acompañado de esta cosa de la magia solo pasa, sácate. Exactamente. O sea, ¿ocurre la magia? Sí, pero, ¿no? Nos vamos a demorar un rato, digamos, exactamente. ¿no? Como anécdota, un gerente general de una empresa retail acá en Chile, yo le contesto. Y él estaba tratando de instalar en su equipo unas reuniones semanales para hablar del negocio en una hora desde distintas aristas. Entonces cuando me escuchó, él es ultra, hiper disciplinado, me dijo. Ok, Rodrigo, o sea, yo tengo que intencionar esa reunión y acompañarla un año y después los puedo soltar. Así, claro, clarito, ¿no? Ya. Yo le dije, sí. Ya, ok, perfecto. Yo pensé que iba a necesitar menos tiempo, pero si hay que hacerlo, y lo hizo. Los acompañó un año e instaló la reunión, ¿no? Y la verdad es que hace mucho sentido. Bueno, y esto además en el estudio que te mencionaba tiene una varianza enorme. Hay gente que se demoró menos, pero hay gente que se demoró 280 días, digamos, ¿no? O sea, la varianza es enorme a propósito de lo que hablábamos del input distinto. Cada uno es distinto y se demora más, ¿no? Perfecto. Y ahí, por supuesto, hay hábitos que son conductas complejas que hay que instalar. Esto tengo dos preguntas desde mí, porque yo soy coach ejecutivo y pasa muchas veces que me dicen como, ya, pero como
¿cómo vamos a medir si si funcionó tu coaching o no? Y y yo soy solamente quali, lamentablemente. Entonces no lo puedo responder. Y como, ¿se puede calcular el ROI del coaching? Absolutamente. Como, siendo que es parte de la magia y todo, como, ¿cuál es el cómo general? Sí. Yo te diría que hay una cadena de impacto que esperamos que ocurra, ¿no? Uh-huh. Lo primero que puedes hacer tú terminando un proceso de coaching es, por supuesto, una encuesta de satisfacción al coachee. Uh-huh. Que la persona diga, sí, me gustó, me hizo sentido, me hicieron clics cosas. Eso es súper importante porque somos personas adultas. Si eso no pasa, el efecto dominó claro. siguiente no resulta. Lo segundo es que la persona te diga, sí, acá hubo, te invento, 2 cosas que me hicieron mucho clic, uh-huh. que me abrieron una ventana distinta, un nivel de comprensión, un nivel de análisis distinto. A y B. Perfecto. De ahí pasamos a la aplicación, ¿no? Entonces tenemos que verificar si esa persona hizo algo distinto, cambió algo, ¿no? Yo conversaba con un grupo de coaches años atrás y les decía, si la persona se paga el proceso de coaching, basta con que diga quedé feliz. Claro, eso es suficiente. Claro, ¿no? claro. Pero si se lo paga la organización, necesitamos que se note en el entorno. Uh-huh. Esto es como que alguien llega a la oficina y los demás dicen, tiene algo distinto. Quizás no lo van a poder describir exactamente, uh-huh. pero si ven algo distinto, estamos bien. Buena. ¿No? Qué buena. Y que se note en el entorno significa que de alguna manera se trasunta en un cambio conductual. Perfecto. ¿No? Si se trasunta en un cambio conductual, por ejemplo en un líder, seguramente lo va a notar su equipo, lo van a notar sus pares. Por lo tanto, hay una evaluación 360, antes, después, o después comparativa con el antes, te puede servir, ¿no? Muchas gracias. Si queremos llegar a ROI, quizás podemos ponernos más ambiciosos y ver si ese cambio tiene algún impacto en alguna variable de la organización. Perfecto. ¿Cierto? Pero yo te diría que ya el coaching evaluado a nivel de cambio conductual ya te va a dejar en percentil 99, porque sí, se hace muy poco. Digamos, ajá. ¿No? Y también entender esto, como un proceso de coaching pueden ser 8 sesiones, algo así. Si hay un cambio conductual que se va notando, volvemos a la otra cosa y ahora si se mantiene en esa ruta, hábito, repetición y cambio que pega el nazo. Perfecto. Última duda, pensando usted en más consultores, son 30 años, son un equipo grande, ayudan a empresas grandes a implementar procesos gigantes. ¿Qué pasa cuando viene un cliente con un mal diagnóstico propio? Como yo vengo y te digo, Rodrigo, te han recomendado por todos lados, y te dice, es como, quiero que me recetes una aspirina, y tú necesitas cirugía en esto, como, ¿cómo se hace? Porque es alguien que quizás viene con una instrucción de te vengo a contratar para esto, y tú sabes quizás que si es que le das eso, no cambia nada, sí. O lo deja más grave. ¿Cómo es tu? Porque en parte también es como medio doctor de empresa. Absolutamente. Te iba a hacer la misma analogía, ¿no? Creo que el modelo consultivo tiene muchas analogías con el modelo médico. Uh-huh. Y así como el paciente no puede llegar a la consulta y decir, mire, tengo una colecistitis aguda, sáquenme la vesícula, ¿no? El médico le va a decir, a ver, momentito, claro. Déjenme hacer los exámenes, puede ser otra cosa. Acá pasa lo mismo. A veces efectivamente ocurre que el cliente tiene un diagnóstico y tiene un tratamiento sugerido. Uh-huh. ¿No? Tenemos un problema con esta persona, necesitamos coaching. A uno le pueden pasar 2 cosas con eso. En la conversación te puede hacer sentido por las evidencias que acompañan esto, uh-huh. o puede no hacerte sentido. Si a nosotros no nos hace sentido, pedimos hacer un diagnóstico propio. Perfecto. ¿No? O afinarlo, o comprobarlo. ¿Sí? Uh-huh. Y bueno, va a depender de la respuesta del cliente. Digamos. Claro. Si el cliente está convencido de lo que tiene que hacer, o de lo que quiere hacer, y no lo logramos convencer, yo prefiero no trabajar con esa organización. Uh-huh. Y de hecho, varias veces he dicho no. O me han pedido algo y les he dicho, esto no es lo que ustedes necesitan, lo que ustedes necesitan es esto. Digamos, ¿no? Una vez un cliente me dijo, estás atentando contra tu propio negocio. Pero con un largo plazo, eso es. En el corto plazo sí, ajá. Pero si hacemos esto y no resulta en un año más, tú vas a decir, mira, trabajé con Rodrigo y más, y no funcionó.
Tú no vas a decir, me equivoqué yo en el diagnóstico. Ya, tú vas a decir, esta excelente. gente no funciona. Entonces, Clarísimo. prefiero mirar a largo plazo. Muchas gracias. Este quinto momento de la taxonomía de Bloom es evaluar. Y acá quise, aunque sea cortito, hablar de que eres montañista. Porque cuando Juani empezó a hablar de ti, este era uno de los, como para sus ganas de trabajar en más, era que tú eras montañista, que eras deportista. Porque uno sabe, ya, saquemos la palabra deportista, es como que hay debajo. Sí. Es una forma de ser, son varias elecciones detrás de eso, diarias. Leí en la ayuda que nos enviaron en Everest del 2015, fue una experiencia límite porque fue el terremoto de Katmandú. Sí. Yo estaba en Nepal. Yo justo había volado de Katmandú a Nepal, no me acuerdo si fue en la tarde, noche, una cosa así, pero nosotros dejamos de hecho 2, 3 maletas en esto porque íbamos a Nepal a conocer que hay que entrar con permisos especiales porque, bueno, llegamos y al hotel y estaban todos como en shock porque había sido, nosotros estábamos casi en tránsito. Dijeron Katmandú, sea un terremoto brutal, esta cosa, y nosotros, pero si acabamos de estar ahí, de la que nos salvamos, y íbamos a volver por la ruta de la felicidad que es de Nepal a Katmandú en una van, y tuvimos que volar a China. O sea, Fuiste a Bután, ¿o no? nosotros fuimos a Bután, sí. A Bután. Y quedamos atrapados. Perdón, he dicho la palabra al Tíbet. Estaba en el Tíbet. Al Tíbet. Estaba metido en el De Tíbet. Katmandú al de la Tíbet. ruta, exacto. Entonces no podíamos volver en auto porque se había desmoronado el camino. Sí, claro. Y caótico. Las maletas quedaron allá para siempre en Katmandú. Pero tú en este minuto estabas en el... Yo pensé que lo mío había sido grave, y tú estás parado en el Everest. Y precisamente el día de tu cumpleaños, Sí. ¿cómo reaccionas? Porque ya como el riesgo es alto, la locura es alta, y pasa algo así. Como que siento que son esas veces que uno aprende mucho de uno mismo, de cómo manejas lo inesperado y acá es. Esto es como en God Mode. Como, cuéntame cómo acaba de pasar esto y en qué modo eres ejecutivo, eres reflexivo, eres como qué tan rápido reaccionaste a esto. Yo creo que soy como cualquier ser humano. En el momento, cuando pasó, reaccionamos muy rápidamente desde la supervivencia. En el momento en que vimos que venía esta avalancha encima después del terremoto, porque nosotros estábamos en el campo base el día de mi cumpleaños. Íbamos a salir a escalar ese día, pero como era mi cumpleaños decidimos quedarnos ahí ordenando cuerdas y cosas así. Íbamos al otro día a subir un cerro cercano, esperando la ventana a buen tiempo para ir a la cumbre. Y cuando empieza el terremoto, que al principio dudamos si era un terremoto o era el glaciar que se estaba rompiendo, porque estábamos arriba de un glaciar, el glaciar del Khumbu. Y después nos dimos cuenta que era un terremoto. La verdad es que eso no generó impacto en el campo base. Lo que generó impacto es que el terremoto generó desde el Pumori, que es un cerro que está ahí, al lado, una avalancha gigante sobre el campo base, que arrasó el campo base. Entonces cuando nosotros, y eso debe haber sido a las 12:00 del día de mi cumpleaños, al mediodía. No, sí, es una locura. Es imposible no tomárselo a la persona. Cuando vimos que venía este tsunami de nieve encima, y yo al menos pensé que nos íbamos a morir, eso de que uno te pasa la vida en segundos y eso es real. Ahí reaccionamos muy rápido desde la sobrevivencia y nos tiramos, porque Ernesto, nuestro amigo y guía de la expedición, jefe de la expedición, así lo recomendó, nos tiramos atrás de unas rocas, ¿no? Y eso nos salvó, porque vimos cómo esto pasaba, se calcula a 180, 200 kilómetros por hora, piedras, pedazos de hielo, ¿no? Fue una avalancha gigante que pasó. Y eso fue lo que mató a más de 20 personas y dejó más de 60 heridos. Nuestra primera reacción fue desde la sobrevivencia, ¿no? Y cuando esto pasó y nos paramos y nos sacamos la nieve encima y nos pusimos a llorar y dimos gracias a Dios por estar vivos, la segunda reacción fue ayudar a los que estaban complicados, y eran muchas personas, ¿no? Y ahí, bueno, estuvimos rescatando muertos, heridos, un montón de rato, y lo mismo en los siguientes días. Y yo te diría que hubo un tercer momento, pero vino mucho después, que fue como el empezar a procesar
ya más tranquilos lo que habíamos vivido, ¿no? Que es un poquito como el post-trauma, ¿no? Ajá. Real, lo vivimos así real. Y ahí, bueno, nos dieron ganas de llorar y veíamos las imágenes y costaba verlas. Y, sí, te diría esos 3 momentos, que yo creo que son muy humanos. O sea, no creo que haya nada particularmente extraordinario. Hay una cosa de sobrevivencia, hay una cosa un poco más solidaria con los que están sufriendo más que uno. Y hay un tercer momento como de procesar con mayor calma, hartos días después, la vivencia y quizá el cuarto momento es aquilatar eso y darle un sentido en la vida de uno, ¿no? Cuando esto te pasa, yo desde niño leía sobre el Everest, sobre Himalaya y quería estar ahí. Ese día de mi cumpleaños me levanté con absoluta gratitud, rezando en la mañana y estaba feliz. Y pasa esto, es imposible no tomarlo a lo personal y no preguntarse qué significado tiene en mi vida, porque te fijas, es el día de mi cumpleaños. Claro. Entonces, esto es claramente un regalo. ¿Cuál es el regalo, no? Wow. Y eso me tomó un buen rato. Perfecto. Sí. ¿Por qué la montaña te llamó de tan chico y por qué ha sido el amor deportivo de tu vida? Por sobre otras alternativas que pueda haber. Sí, he hecho hartos deportes, pero efectivamente fue así. Ayer fuimos con mi hija menor, con la Mapi, a subir el Carbón. ¿Ya? Y yo le contaba que de niño me gustaba, cuando íbamos a Cartagena, ir a la tumba del poeta, Vicente Huidobro, que era en un cerro, cuando íbamos a Iloca, subir un cerro, en Puente Alto, ir al Cerro de la Ballena. O sea, fue como una cosa, no sé, instintiva, de muy niño, ¿no? Con los años me fui dando cuenta que leyendo, que en las tradiciones religiosas subir a la montaña siempre tiene un sentido de encontrarse con uno mismo, ¿no? El monte Fuji para los japoneses, el sermón de la montaña de Jesús, etc. Las montañas siempre han representado para el ser humano este momento como de encuentro consigo mismo. Y a mí me pasa mucho eso, lo disfruto mucho desde el punto de vista deportivo, pero también desde el punto de vista como de reunión, como de reencuentro, ¿no? Creo que escribí un artículo una vez chiquitito, una slide donde digo, el montañismo te reconecta, ¿no? Te reconecta con la naturaleza, te reconecta con las necesidades más básicas, porque sobre todo en altitud respirar cuesta, hay menos oxígeno, ¿cierto? O sea, es como the thin air, como dicen por ahí, es como más delgado, ¿no? Te reconecta con alimentarte, que tampoco es trivial, con tener agua, que a veces que hay que sacar nieve, derretirla, ¿no? Entonces, lo que acá en la ciudad, gracias a Dios, está dado, allá no. Entonces te reconecta con las necesidades básicas, te reconecta con la naturaleza, te reconecta con los demás, porque uno depende mucho de los demás, ¿no? En una acordada uno depende mucho de los demás. A veces desde lo técnico, a veces desde el humor, a veces desde el ánimo, pero cada persona en un equipo aporta y te reconecta contigo mismo, porque hay momentos en que uno, no sé, si uno está llegando a la cima de la Concagua, créeme que no va hablando con nadie, ¿no? Va con suerte dando un paso detrás del otro y uno va enchufado en su propia cabeza, en sus propias emociones, en sus sensaciones, en su respiración. Entonces, creo que el montañismo es mi pasión en la medida que te reconecta, ¿no? Me encanta. Qué bonita respuesta. Y eso es un cierre perfecto. Va a pasar al último capítulo que es crear. Este capítulo es común a todos los entrevistados que pasan por acá. Son más o menos las mismas preguntas. Son poquitas y son para mí, para ver qué tan efectivo sigo siendo con el papel calco de estos viajes personales. Si te fijas, es algo que parte súper tuyo, tu vida, tu historia, para llegar a tu tema, para volver a ti. En esto, te quería leer algo que nos escribió Danet cuando estuvimos haciendo esta investigación, para abrir un poquito este capítulo de reflexiones que es personal, es bonito. Y nos pone, esta era su conclusión a un tratado sobre tu vida, que por eso sabíamos el rol de tu familia, todo. Rodrigo es una persona apasionada, profundamente comprometida con su familia, siempre dispuesto a escuchar y ayudar a quien lo necesite. Es un gran hombre y un profesional excepcional. Tiene totalmente mi amor y mi admiración profunda por todo lo que es y ha logrado. Con eso, ¿tú de qué aspecto de ti mismo te sientes muy orgulloso? Me tocó. Del
Del compromiso, del esfuerzo, de la disciplina. Si tengo que destacar uno, creo que es la Boromnia Vincit. Mira, quedó el instituto. Sí, Bien. me gusta el esfuerzo, me gusta las cosas no fáciles, ¿no? Creo que el desafío del esfuerzo o el esfuerzo frente al desafío saca lo mejor de uno. Te permite conocer tus límites y superarlos, ojalá. Como decimos con Ernesto Olivares, gran amigo montañista y gran maestro para mí en la montaña, no limites tus desafíos, desafía tus límites, ¿no? Y creo que en eso, al menos en mi vida, busco cosas que me desafíen, ¿no? Aprender un nuevo idioma, aprender algo en lo cual me siento incómodo. Aprendí a esquiar después de los 40 años y me demoré 5 años en aprender a esquiar. Y unas 15 o 20 caídas muy indignas, digamos, ¿no? Donde veía pasar por el lado a niñitos y niñitas de 5 años que esquiaban perfecto y yo me sentía muy torpe. Pero lo logré. Esquío y lo paso bien y me encanta eso. Me encanta desafiarme y intentar las cosas con compromiso, con disciplina, con responsabilidad. Me gusta mucho. Qué buena frase esa, la desafía tus límites, no limites tus desafíos. Sí. La guardo. Imagínate te dan una varita mágica para poner un ramo en todos los colegios del mundo que no está y tú crees que haría tan bien que estuviera. ¿Qué ramo pondrías? Autoconocimiento. Uy. Autoconocimiento para el aprendizaje. Siempre les digo a mis alumnos, respétense en sus ritmos, conózcanse y respeto en el sentido de Eric Fromm, respichere, ¿no? De verte como eres, ¿no? Creo que hay que respetarse en los ritmos. Mira, hice un curso de técnicas invernales hace un par de años. ¿Qué es técnicas invernales? Aprender a hacer iglús. Y me lo cuentas como si fuera obvio que lo supieras. Técnicas invernales. No. ¿Ya? Aprender a hacer iglús. Sí, escalar en hielo, cosas Ya. así. Cosas raras que nos gustan a los montañistas. Y había una chica en ese curso, que si escucha este podcast se va a acordar. Estábamos haciendo un ejercicio a 3 y al otro chico que estaba y a mí nos salió fácil y a ella le costó mucho. Entonces empezó a retarse a sí misma con palabras no suaves, ¿no? Como soy tan tonta. Y nos pedía disculpas por demorarse. Entonces yo me acerqué y le dije, oye, tranquila, no hay apuro. A ti te cuesta este ejercicio, te fijaste el anterior y el anterior había sido autodetención. Y yo di jugo en autodetención y entonces lo que hice fue practicarlo más. Entonces le dije, a mí hay un montón de cosas que me cuestan. Me cuesta hacer nudo. Soy torpe haciendo nudo, me cuesta la autodetención, esto me sale más fácil. Y así es la vida. Hay cosas que nos salen más fáciles, otras más difíciles. Yo metería un curso en que se les desafíe en distintas cosas y se den cuenta que ninguna persona es buena en todo. A todos nos cuestan más algunas cosas, menos otras nos fluyen y somos muy buenos rápidamente. Y es así, es parte de la vida, ¿no? Creo que eso haría muy bien para, como dice Jordan Peterson, este hombre tan polémico, en sus reglas de la vida, hay una que me encanta, que dice, trátate a ti mismo como una persona a la cual hay que ayudar. Yo creo que hace mucha falta eso, que nos tratemos con más cariño, ayudándonos, en vez de retándonos o comparándonos con lo que nos gustaría hacer idealmente. Qué buena. Muchas gracias por esa media respuesta. Uf. ¿Qué dolor disfrutas tener? El cansancio deportivo, el esfuerzo cuando voy subiendo un cerro y siento que estoy hecho bolsa. Creo que hay una cosa ahí media masoca. Sí. Sí, pero me encanta esa sensación. Sí. Estas dos últimas preguntas tienen algo especial. Lo vengo haciendo ya hace como 5 o 10 capítulos. Y es que el invitado anterior te dejó una pregunta a ti, sin saber quién eras, quién viene. Según su vida, lo que conversamos en su capítulo, él piensa una pregunta para ti y te la deja. Y en la siguiente tú vas a poder pensar una pregunta de ti, de tu mundo, de lo que te importa, para quien viene en el siguiente capítulo. Yo le voy a hacer saber quién eres tú y todo. Fantástico.
La persona que te dejó la pregunta a ti se llama Jorge Prieto. Él es un inventor, como de 50 años, chileno. Inventó el Canca, que es esta parrilla que gira automática. Él es inventor. Total. Y genial, creativo, un genio loco. Y habló mucho desde dónde vienen todas sus invenciones, sus aparatos, sus ideas. Y dice, todo, me decía Nacho, viene de mi aburrimiento. Él vive en Buin, vive en el campo. Dice, toda mi vida he vivido en el campo. Podría, pero quiero estar allá porque ahí hay espacio y puedo pensar y me encuentro con problemas prácticos todo el día que me gusta solucionar. Entonces, para mí el aburrimiento es maravilloso, es mi lugar para jugar. Entonces, lo que le quiero preguntar al siguiente hijo es, ¿qué haces tú en tu aburrimiento? ¿En qué sueles pensar en esos momentos? ¿O dónde suele irse tu mente? Me encanta la pregunta. Creo que fue Bertrand Russell que escribió El elogio de la ociosidad, ¿no? No sé. Y habla de eso mismo, habla de lo importante que es el ocio, como dedicarte tiempo a ti mismo sin ningún objetivo, y que tanta falta hace hoy, ¿no? Bien parecido a lo de Jorge, me pasa que creo que en los momentos de, comillas, aburrimiento o comillas, ocio, son momentos muy creativos para mí. Me gusta caminar y no tener ningún objetivo. A veces escucho un podcast, a veces no. Y en esos momentos creo que conecto cosas, ¿no? Y creo que de ese conectar cosas, tal como en el caso de él, puede crear una parrilla. En mi caso, me pongo a pensar en desafíos de las organizaciones, desafíos del aprendizaje, desafíos personales, cosas que quiero aprender, investigar, conectar, escribir. Sí, creo que son momentos de mucha creatividad, dejando que la mente fluya, ¿no? Sin dirigirla a un objetivo específico. Qué bueno. El otro día en el avión hace 2 semanas me leí que es ¿Por qué soñamos?, que es de un doctor neurocientífico y es sobre los sueños, ¿no? No porque soñamos así como espiritual, sino que cuando dormimos, los sueños para algo tienen que servir porque si no la evolución lo hubiese botado. Totalmente. Y por algo hay pesadillas. Y la pesadilla de esas son... Las pesadillas, el top 5 es común. El de hace 100 años es el mismo de hoy día. Y en Japón, o en el Amazonas, o en Estados Unidos son los mismos temas reordenados. Sí. Llegar tarde, estás escapando, te están persiguiendo. Sí. No estás preparado vas mal vestido. Y todo eso dice, oye, son simulacros de tu cabeza para hacerte saber de que no te mueres al final de... Así reaccionarías probablemente y te va preparando para como escenario A, B, C, D porque vas a tener un oficial. Y ese libro fue muy bonito por eso mismo, porque habla del cerebro ejecutivo. Tengo que mandar este mail, estoy en este mail. Y ahí el cerebro no está conectando a nada más que mandar este mail. Pero que cuando estamos soñando, cuando el cerebro está durmiendo, como el ejecutivo se apagó. Y por eso a veces los sueños no son tan precisos y no puedes ver la hora y siempre hay un dedo extra. Y es como, no es perfecto pero lo que está en cerebro conector profundamente. Y el cerebro creativo en esa parte, hay un capítulo entero que es ese estado entre a punto de quedarte dormido y el a punto de despertarte, que la creatividad como aflora. Dalí se colgaba un relojito con una cadena y un plato abajo de metal y se trataba de quedar dormido y se quedaba dormido y cuando caía esto, ¡tank!, sonaba la cosa, lo volvía a poner así y era de ahí venía, en ese trance, decía, ahí están todas las... Porque la conversación con mi mamá, con el libro que leí, con esta cosa, el cerebro está jugando entre lo último que tiene disponible y se ocurre una idea. ¿Cuál sería la pregunta que quieres dejar tú para el siguiente entrevistado o entrevistada? Una pregunta que me encanta y es, ¿cuál es tu siguiente sueño por cumplir? Uy. No por soñar, sino por cumplir, ¿no? Algo que está en tu wish list, en tu pocket list. Qué lindo. Y que te gustaría cumplir lo que estás haciendo algo para cumplirlo, ¿no? Perfecto. Ahí está para el próximo capítulo. Rodrigo, cumplimos con la taxonomía de Bloom. Recorrido por 6 capítulos de tu vida. Gracias por el libro. Te voy a pedir nomás que que es una dedicatoria para tenerlo acá en mi librero. Por supuesto. Gracias a Juani que nos conectó. Danet porque nos mandó mucha inteligencia de tu vida personal.
qué bueno para mí esto, como te digo, el papel calco es real. Pues a lo que vio Juani del primera reunión, a quien veo sentado hoy día acá, la energía con la que tienes, creo que compartimos ese aprender, enseñar. O sea, no es normal que anote tanto como todo lo que rayé de frases, recursos que tienes, tu experiencia de vida. Y la parte que más me gusta a mí como investigador es el primer capítulo. Y el segundo es cómo ahí están las claves para todo. Esos profesores, esos tíos, tías, papás, mamás, los que habilitaron que ya juega, piensa, aprende. Lo que eres la Danet misma dijo en el material esta cosa como Danet siempre estaba dispuesto a ayudar a sus compañeros. Y tú dijiste eso en las anotaciones, se queda en el recreo. O sea, es como, qué predecible que ibas a terminar en esto. Claro. Y esas dudas vocacionales, iba para ingeniería, entré a psicología, pero después de ingeniería, qué rico, y ojalá sigas así, porque así es hasta ahora. Lo de esquiar estos últimos años y dedicarle 5 años es, no estás dispuesto a ceder en que puedes aprender lo que sea. Es muy inspirador eso para mí, porque me hace ver de que voy a poder seguir siendo así y que solamente se vuelve más entretenido y pasando la posta para que otros también puedan ser así. Así que, Rodrigo, antes de hacer el cierre ahí, el micrófono es tuyo si te quieres despedir y de los que escucharon el capítulo. Bueno, muchas gracias para quienes escuchan el capítulo. La verdad es que la conversación ha sido muy entretenida. Te felicito por tenerlo. Me parece un espacio muy valioso poder conocer a personas tan distintas, tan variopintas. Muchas gracias a Juani por generar la conversación, a Aneta, mi mujer, por toda la inspiración y los inputs, y a ti, porque me pareció notable tu investigación previa y muy entretenida las preguntas. La verdad es que se me pasó como si fuesen... Qué bueno. Muchas gracias. Y para todas y todos, estuvimos con Rodrigo Lara Fernández, consultor en recursos humanos, experto en formación y desarrollo y socio en Más Consultores. Espero que les haya encantado el capítulo y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.